¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de una computadora. Sí, de una computadora. Vamos a estar hablando de una computadora que definitivamente está siendo muy buscada. Tiene algo nuevo que realmente está muy bueno y me parece que es algo que a mucha gente le interesa. Hoy vamos a estar analizando puntualmente una computadora de una marca muy particular. Estamos hablando de la Mac M1. Esa es una laptop de 13.3, es la MacBook Air. Realmente es un muy lindo producto, es excelente la calidad del producto. Claramente Apple ha puesto un poquito más todavía en sus MacBook, en este caso la MacBook Air. Está también la MacBook Pro que tiene este mismo procesador. Esa es la clave, casi te diría que la principal es esa, el procesador. Estamos hablando del M1. Este es un procesador que tiene todo integrado. Tiene la memoria, la gráfica de video y además el procesador en sí está todo integrado. Por eso es un chip que se llama M1. Ahora, ¿realmente sirve? Sí, todo indica que ese procesador, ese chip va muy bien. Realmente el M1 es la novedad de Apple y creo que realmente está funcionando excelente en esta MacBook Air. Acá la tenemos. Esta es la MacBook Air, la 13.3. Miren lo bonita que es. Realmente tiene un diseño muy logrado. Lo voy a poner un poquito más arriba ahí para que se vea bien. Este es un diseño realmente logrado. Está muy bonita. Por lo que sé, este modelo ya viene anteriormente con los chips anteriores o con los procesadores anteriores. O sea que de afuera prácticamente no tiene cambio. Lo que sí tiene cambio definitivamente es en su interior. Y ahora lo vamos a ver. Ahora vemos acá entonces que tenemos el agujerito como para el jack. Este es el jack de 3,5 para los auriculares. Así que acá estamos viendo la parte trasera. Mirá lo que es el fondo, la parte de atrás de lo que es esta laptop. Realmente va muy bien, es muy bonita. Mirá, acá tenés los dos puertos USB tipo C que tiene esta computadora. Y definitivamente, como decía, es un modelo muy cuidado. Mirá la parte de atrás y les voy a dejar acá, casi les diría, una preguntita. ¿Se dan cuenta que falta algo? Normalmente acá abajo tenemos algo que en general tienen todas las computadoras. ¿Qué es lo que le falta a esta MacBook Air? Ya te lo digo. Fíjate, por ningún lado tenemos rejillas. Las rejillas en esta MacBook M1 claramente no hacen falta. Y esa es una de las cosas que tiene que ver también con el procesador M1 del que venimos hablando. Ese procesador hace que la temperatura de funcionamiento de la computadora en general sea muy baja. Genera muy poco consumo y muy poca temperatura. Eso hace que se traduzca en más beneficios todavía, no solamente en la temperatura y no solamente en el consumo de batería, sino que además evita tener un cooler, un ventilador para refrigerar a ese procesador. Eso quiere decir que el procesador es más rápido, tiene la GPU o lo que es la tarjeta gráfica integrada y además el propio procesador con la memoria funcionan todo junto, los tres, memoria, GPU y CPU. Ahora, realmente esto es un excelente producto. ¿Por qué? Porque además de lo bien que funciona, lo rápido que es, ha conseguido bajar los consumos de lo que es la batería. Entonces, no tenemos un cooler que refrigere ese procesador y esa memoria y esa gráfica. No tenemos además tanto consumo de batería. No ocupa el espacio físico, ¿sí? Lo que ocupa ese ventilador. Y además no hay que pensar en las rejillas que decía antes que tendrían que tener a los costados, abajo, como para poder refrigerar a ese procesador. ¿Por qué está bueno que no las tenga? Por la entrada de polvo, la entrada de humedad, porque además te encontrás con que tenés que dejar eso siempre limpio, porque posiblemente las delgas que vinculen al procesador se ensucien con el polvo que pueda llegar a entrar. Entonces todos esos son problemas. Pero además hay otro que es fundamental también y que no es menor a la hora de considerar el uso prolongado en una computadora, en este caso la MacBook Air
Realmente tiene una duración de batería muy buena, y esto es por lo que veníamos justamente recién mencionando con respecto a que no tiene un cooler para enfriar, no tiene esa temperatura elevada, que generalmente la temperatura elevada también está asociada al consumo de batería. Además, al tener estas dos funciones, o sea que no genere tanta temperatura y que no necesite cooler, realmente se consigue un producto más liviano que se permite generar un diseño mucho más acabado, mucho más prolijo, un diseño integral excelente. Realmente vos mirás este producto y realmente lo ves como una cosa de buena calidad. Realmente es un producto que está muy bien. Vos lo mirás por donde lo mirás y está impecable las terminaciones. Mirá lo que es esto. Ahí tenés la forma de abrir directamente el CPU o la computadora que estamos hablando. Una de las cosas que tiene a favor esta computadora es justamente el procesador. Otra de las cosas que tiene a favor es que vos también podés desbloquear la computadora con el Touch ID. ¿Sí? Vos ponés el dedo, cualquiera de los dedos que configures, lo podés poner en el lector de la huella que tiene al costadito en el teclado en la parte superior, y vas a poder desbloquear entonces esta laptop. Además tiene como ventaja que tiene el Bluetooth 5.0 y también tiene una de las cosas que más destaca, que también permite aquel mencionado procesador o chip M1. Wi-Fi del tipo 6, Wi-Fi AX. Ese es un Wi-Fi realmente de última generación, es lo que se está usando hoy día, en lo más avanzado, y realmente te permite tener conexiones de internet vía Wi-Fi realmente rapidísimas y excelentes en lo que es la estabilidad. Pesa 1,299 creo gramos, así que definitivamente es muy liviana. Realmente no tenés que pensar en que es algo que te va a realmente arruinar la espalda o algo por el estilo, o que va a ser muy incómodo de llevar. Realmente no lo es muy liviana, como te decía. Además tiene la posibilidad de que vos, con un cargador de este tamaño que ya hemos visto, este cargador así, un tamaño así que es prácticamente como el cargador de un celular, vos cargas la computadora, la Mac M1, y definitivamente te alcanza para prácticamente todo el día. Si vos no lo usás tanto, te puedo asegurar que la batería te va a alcanzar. Trae dos puertos USB del tipo C. Son dos puertos que te permiten conectar pantalla, que te permiten conectar el cargador, que te permiten conectar otros dispositivos sin ningún tipo de problema, como por ejemplo un disco externo del tipo SSD, si querés, que también tenga la posibilidad de conectarse con el USB-C. Realmente la forma de abrir la PC es muy práctica. Vos tenés directamente acá, lo voy a mostrar bien ahora para que se vea, tenés una muesca, si se quiere acá, ¿sí? Esta es la parte superior, esta que está saliendo de acá es la parte superior, y vos agarrás directamente desde esa parte, la parte superior, te pones en este momento en esa posición, apretás un poquito o haces un poquito de fuerza hacia arriba, se desbloquea y ahí la puedes abrir. No lo voy a hacer ahora porque me la voy a poner de sombrero, así que más vale lo hago después en un videito y se los muestro. Pero realmente es muy práctica la forma de abrirse. Con un dedo vos podés abrir esta laptop M1. Otra de las cosas que tiene a favor esta computadora es que tiene el teclado retroiluminado. Eso quiere decir que las letras de cada una de las teclas, o lo que esté impreso o lo que esté grabado en cada una de esas teclas, lo vas a poder ver sin ningún tipo de problemas. Esta MacBook M1 tiene un disco de estado sólido de 512 GB y además tiene un procesador que funciona con 8 núcleos, así que la verdad la máquina te va a funcionar perfecto. Gráfica integrada, memoria integrada, procesador integrado, y realmente el rendimiento es excelente, muy buen rendimiento. Vamos a entonces destacar las cosas a favor que le vemos a esta laptop y las cosas que le vemos en contra. Una de las cosas que le vemos a favor es el diseño. Sigue siendo un diseño muy cuidado, muy bonito, realmente es algo que está muy logrado. Vos mirás esta laptop y realmente te seduce, te parece muy bonita. Tanto la parte de la tapa, que es lo que quedaría levantado, como esta otra parte que es la contratapa o la parte inferior de esta laptop. Todos los costados, todos los bordes están muy cuidados, realmente se los ve impecables. Cada uno de ellos, inclusive hasta la parte trasera, se ve muy bonita. En la parte de lo que es el audio, se escucha muy bien, definitivamente es un audio que está bien. No es una cosa que te vuelva loca, pero pensando en lo que es este aparatito, con lo finito que es, realmente se escucha muy bien. Otra de las cosas que le encontramos a favor es que tiene Wi-Fi 6.
La verdad, el Wi-Fi 6 o la tecnología AX hoy día, que es lo que más se está utilizando, empieza a ser lo nuevo ya instalándose en nuestros dispositivos. Claramente es muy favorable. Realmente se conecta muy rápido y navega muy rápido sin ningún tipo de problemas. Otra de las cosas que le vemos como positivas es que la pantalla es con un panel del tipo retina. Realmente es muy buena, es muy bonita la pantalla, se ve muy bien y claramente es una de las virtudes que tiene esta MacBook M1. Otra de las cosas que le vemos como positivas, teniendo en cuenta que muchos iPhone no lo trajeron, es el conector jack de 3,5 para lo que es los auriculares. Otra cosa que por supuesto le vemos y tenemos que destacar claramente, creo que es la principal de las virtudes, es el chip M1. No genera calor, es mucho más rápido y eso permite entonces no tener un cooler que haga que se consuma más batería y además también que se genere mucho más grosor, o por lo menos el mismo grosor, pero un espacio dedicado a ese cooler. Además, gracias a eso se retiran las rejillas, que uno podría llegar a pensar, en este modelo ya no había rejillas, pero digo, por cualquier modelo que pudiera llegar a tener rejillas para poder refrigerar nuestros equipos, nuestras computadoras, claramente todas esas rejillas hace que pase polvillo y eso después termina traducido en suciedad en nuestras computadoras. Por eso me parece que está genial que no tengan ningún tipo de rejilla y que además no use un cooler como para poder enfriarlo. Otra de las cosas que tiene a favor esta MacBook Air M1 es que definitivamente la duración de la batería está muy lograda, realmente te dura mucho y no tenés ningún problema entonces con lo que refiere a la duración y la portabilidad. Realmente es muy liviana, se conecta muy rápido, te dura la batería, se ve muy bien y realmente es una cosa casi te diría de un objeto de deseo. Para mencionar entonces las partes que no nos gustan o que me parece que le faltarían, son algunas como por ejemplo lo que tiene que ver con los puertos USB. Realmente no tenemos un puerto USB del tipo tradicional, ¿sí? Acá tenemos, como ya habíamos mostrado anteriormente, lo que son los puertos USB del tipo C, que claramente les hacen falta más porque ya hoy uno conecta un montón de cosas a estas computadoras, por ejemplo un teclado y un mouse que se vinculen por separado, que tenga cada uno su dongle para conectarse en la computadora. Claramente con esas dos cosas ya perdiste la posibilidad de conectar otra cosa. Por eso necesitas conectarle un hub o un adaptador como para tener más puertos USB y eso hace que por lo menos para mí tenga un poquito de molestia porque tenés que llevar otra cosa más adicional cuando me parece que tendría que haberlo tenido directamente la laptop en su estructura inicial. Otra de las cosas que me parece que no están buenas de esta computadora es que no tiene puerto para conexión a Ethernet, ¿sí? No tiene el puerto para lo que es la conexión a internet vía cable, ¿sí? No tiene el puerto RJ45. Me parece que el puerto de RJ45 tendría que estar. Realmente sí funciona muy bien el Wi-Fi 6 o el Wi-Fi AX, pero me parece que la conexión de RJ45 tendría que estar. Así que realmente son más los puntos a favor, realmente es un excelente producto, realmente es muy rápida, así que creo que se pueden obviar las carencias que hemos marcado, que es como decía lo del RJ45 y más puertos del tipo USB. Otra cosa realmente no le veo en contra, por lo menos por ahora. Recién nos ha llegado hace muy poquito que la tenemos, así que queríamos mostrársela y ayudarlos a que decidan si quieren comprarse una de estas maquinitas. Les puedo garantizar que no se van a arrepentir. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por estar siempre en las redes sociales y no se olviden de utilizar su smartphone para leer el código QR. Gracias.